sobre este tema, evitar las inundaciones y las afectaciones que generan es muy sencillo. ¿Sabe cómo? Evitando tirar basura. Vialidades colapsadas, ríos desbordados, encharcamientos e inundaciones son algunos de los efectos de las lluvias atípicas de los últimos días, de las cuales los capitalinos han sido testigos. Pero ¿sabía usted que estas consecuencias se deben en 50% a la basura que muchos tiran en las calles? Y es que la Ciudad de México genera 13,000 toneladas diarias de basura, de las cuales 750 toneladas son recogidas tan solo de la red vial primaria, de acuerdo con el gobierno local. Ve cómo nos estamos inundando, de por sí talando árboles. Y luego nosotros, aunque sea la colilla del cigarro, aunque sea el boleto del metro, del camión, no, pues ya. Cuando los desperdicios se tiran de manera desordenada, obstruyen la corriente de agua de lluvia, propiciando su estancamiento. Se trata de un problema que todos podemos atacar durante todo el año desde nuestra trinchera, principalmente dejando de arrojar basura en la vía pública, barrancas o ríos. En casa, intente no verter grasas ni sustancias corrosivas al drenaje y reducir el uso de bolsas de plástico. Durante la temporada de lluvias, también recuerde solicitar la limpieza de coladeras cercanas a su domicilio para mantenerlas libres de basura que la obstruyan a través de la línea 072. Y si su hogar se llegara a encontrar en riesgo, se sugiere desconectar la energía eléctrica y ubicar sus muebles y documentos importantes en lugares altos. Así, si todos atendemos estas recomendaciones, podríamos quizá reducir las consecuencias de las inclemencias del clima. Con imágenes de Liber Rodríguez, Andrea Díaz, 21 Noticias.